Bueno, la descripción que ha pasado con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, situado en el departamento de Antioquia y proyectado como el proyecto más importante de los últimos años a nivel nacional, el que iría a generar 2.400 gigavatios de energía, con lo cual se iría a abastecer no solamente la energía del país, sino también que quedarían unos excedentes de exportación. Tuvo un problema hace aproximadamente 3 meses de tipo técnico bastante difícil, que llevó a que se presentara no solamente una emergencia, digamos, con la población por una amenaza de una grave tragedia de inundación, de desborde de la represa, sino también que haya puesto en riesgo el mismo tema técnico de la culminación del proyecto. Hay que decir, en primer término, que esa emergencia se suscita fundamentalmente por dos hechos bastante claros hoy en día. El primero, en que en el avance de la obra de infraestructura o de ingeniería del proyecto se venían teniendo aproximadamente unos retrasos de 18 a 20 meses. Y dentro de ese contexto, la parte técnica asumió la posibilidad de, aparte de los 2 túneles de desahogo que tenían con el represamiento del río Cauca, construir un túnel adicional que iba a dar la posibilidad de secar totalmente el área que estaban necesitando para empezar a lograr avanzar y recuperar el tiempo que se había perdido por las olas invernales que se habían dado en la región de la represa de Hidroituango. Desafortunadamente se taponan los 2 túneles de desfogue, de salida de casa de máquinas, y el túnel adicional que se había construido y que estaba desfogando bien en las aguas, y equilibrando el represamiento del Cauca, tiene un taponamiento fruto del invierno que se había presentado y el aumento de nivel del río Cauca, y arrastró una especie de empalizada de toda la parte que se había cortado a la ribera del río Cauca para aumentar el nivel de la represa. Esa circunstancia hizo que ese túnel se taponara y que generara un efecto de explosión hacia arriba y realmente empezara a represar de manera grave el río y a poner en riesgo lo que era la presa como tal, el muro de contención de la presa. Eso hizo entonces que en un momento determinado se tomara una decisión bastante difícil, que era inundar la casa de máquinas. La casa de máquinas ya tenía un avance más o menos del 60-70% con equipos instalados, y en diciembre de este año debería empezar a operar la primera turbina. Sin embargo, para evitar una catástrofe mayor que iba a poner en riesgo todo el proyecto, y que fuera de eso iba a poner en riesgo todas las vidas de los ciudadanos que río abajo, en el caso de Puerto Valdivia, del municipio de Tarazá, del municipio de Cáceres, de Caucasia, los demás municipios, Nechí y los municipios del sur de Bolívar, iban a tener una oleada de agua bastante grave. Entonces hubo que inundar casa de máquinas, poniendo en riesgo los equipos que hay, pero fue la única solución que dio para que se pudiera, en un trabajo de marchas forzosas, por lo menos aumentar el nivel del muro de la presa, y como hoy haber superado el riesgo de la famosa ola gigantesca que se podía haber venido a inundar y a correr en grave peligro la vida de los habitantes de estas zonas. Aquí hay que decir algo muy importante y reconocerlo: la actitud responsable y valerosa no solamente del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sino también del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿En qué sentido? En que consideraron por encima de todo del riesgo económico y de las pérdidas que pudiesen ocasionar por esta complicada tragedia, a nivel de infraestructura que se presentaba, defender por encima de todo la vida de los habitantes. Se hizo el desalojo, se hicieron los campamentos, se desocuparon y se colocaron las alertas tempranas y las alertas de diferentes niveles para que no se perdiera una sola vida como ha ocurrido. Y posteriormente
avanzar ahora no solamente con el cambio de clima a un verano, sino la culminación del muro de la presa y también de todo lo que ha sido el desfogue de la represa que se tiene hoy ya controlada. De manera que a pesar de las pérdidas que de aquí en adelante habrá que tasarlas, mirar qué se va a perder por las multas, por la falta de, digamos, de entrar al sistema nacional energético a partir de diciembre, la producción de esa turbina, qué va a pasar con la casa de máquinas, que en 6 meses habrá que mirar cómo quedó después de la inundación, qué equipos se perdieron, cuáles hay que hacer. Por encima de todo, creo que se salvaron la vida de gente muy humilde, que obviamente tuvo que pasar por unos dificultades, como es el acampamiento fuera de sus viviendas naturales y las dificultades mismas de la alimentación y de la convivencia, pero que hoy pueden decir por lo menos que sus vidas están íntegras y con toda la posibilidad de volver a reiniciar su estilo de vida. Y con el proyecto va a sufrir unos retrasos, como lo ha dicho Empresas Públicas de Medellín, de 3 años. Se van a perder seguramente unos dineros muy importantes, pero entiendo que todo esto tiene unos seguros, una cobertura de seguros que seguramente va a ayudar a mitigar un poco las pérdidas financieras. Y también se va a determinar completamente cuáles fueron los errores técnicos, cuáles fueron las decisiones críticas, que a mi modo de ver básicamente fue el cambio de diseño, de taponar unos túneles de desfogue y de haber construido un túnel que no estaba acostumbrado en el diseño adicional, y que entonces fue lo que ocasionó con su taponamiento el desborde casi de esta represa, que tenía aproximadamente unos 600 millones de metros cúbicos. No, las responsabilidades vienen desde tiempo atrás de quienes diseñaron el proyecto, con todo el tema de estudios geológicos, quienes en un momento determinado fueron los responsables de asumir el hecho por recuperar tiempo perdido en la obra, construir un túnel adicional que no estaba contemplado en los diseños iniciales, taponar los 2 túneles de desfogue que fueron los que ocasionaron el problema del grave represamiento. Yo creo que son varias administraciones o gerencias del proyecto y digamos parte técnica que tendrá que responsabilizarse de estas decisiones. Bueno, hoy en día la Comisión Técnica de Empresas Públicas ha dicho que a pesar de que ese relleno haya sido un relleno flexible y transitorio o temporal y para evitar la tragedia, parece que el material utilizado y la manera constructiva que se hizo garantiza que no está en condiciones de riesgo, que no hay que tumbarlo, que no hay que... Y las filtraciones que se hablaron muchas veces del muro de la presa también están corregidas, de manera que yo creo que el tema de la ANLA es un poco desproporcionado de desembalsar y volver. Me parece que eso no es cierto, que el riesgo no es tan grave en ese momento como se está dando. Lo que sí queda muy pendiente de un grave riesgo es el tema de casa de máquinas, que habrá que desinundarla y mirar a ver qué pasó con todos los equipos que allá habían y con el puente grúa, qué se ha averiado, qué se vino abajo, en fin, porque eso sí habría que reconstruirlo en caso de daño grave.